Jacques Tournier nació en 1901 en Lommel, localidad belga situada en la frontera con Holanda. Con 10 años consiguió sus primeras palomas, pero su padre le dijo que se centrara en los estudios y se dejara de pájaros. En 1914, año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, un vecino le regaló algunos de sus ejemplares. Jacques tenía 13 años y su padre, dado que obtenía buenas notas, le construyó un pequeño palomar donde el niño los instaló. Poco después, con el dinero que había ahorrado, compró un billete de tren y viajó hasta Amberes, cuna de la colombofilia en aquella época. Allí se dirigió a un famoso café, donde se reunían los colombófilos más potentes de Bélgica, y compró una hembra tardía a uno de ellos, con la que empezó a criar muy buenas palomas. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Tournier conservaba sus aves y trabajaba en el negocio de su progenitor. Con 17 años comenzó a contactar con colombófilos belgas del nivel de Gournay, uno de los más importantes, del que obtuvo algunas aves. Aun siendo tan joven y sin experiencia alguna, Jacques ya afirmaba que los pedigrís solo tienen valor cuando en ellos se pueden leer los nombres de varios ganadores de primeros premios. El citado Gournay, conocido como el campeón de Verviers, era el sucesor de Hansen, cuyas victorias habían asombrado a toda Bélgica. La línea Hansen se basó en las Beckemans, de origen Uhlen, al igual que las de Karel Veget, que las obtuvo del anterior. Se apunta que tanto las Saury como las Van Wanrooy procedían también de las Hansen, y por ello eran mayoritariamente rodadas, sobre todo oscuras. Nótese que acabamos de mencionar algunos de los más importantes colombófilos de toda la historia. Tournier obtuvo pues sus primeras palomas de calidad de Gournay. Más adelante contactó con Eyvaniert, el mejor colombófilo de la zona de Opvik. A través de él consiguió ejemplares de Daugé y de Ritter. Daugé había hecho historia al inscribir 4 palomas en una carrera nacional de Burdeos y obtener los 4 primeros puestos. 2 hembras excepcionales de esta raza se convirtieron en auténticas campeonas. Una de ellas había quedado primera en una dura carrera de Orleans y en otra de Burdeos, entre otras hazañas. El famoso Klein de Tournier era nieto de ella. Fue el único ejemplar que regresó de una carrera de más de 800 kilómetros en 1937. Pero volvamos a la década de 1920. Tournier compró al Balk, un macho azul de Gus van Out. Otro fichaje importante fue el azul Wittkop de Piquet, que era un colombófilo especialista en las largas distancias. Del cruce del macho de Piquet con una hembra pura de la estirpe Gournay surgieron sus legendarios ejemplares de color rojo. Tournier acudió de nuevo a Gournay, al que le compró la Colpar, una hembra de primera línea. De ella obtuvo una pichona que ganó el Nacional de Barcelona contra más de 3.000 palomas. Más tarde fue una de las miles que se perdieron en la catastrófica carrera desde Argel, pero con anterioridad había engendrado a la Yongué Colpar, del cual nació el Echelet, que sumó numerosos éxitos, entre ellos un primero del Tours Interprovincial. Jacques Tournier añadió más aves a su palomar. Primero introdujo las 4 palomas punteras con sangre Stickelbaut de un campeón de Flandes occidental. Luego a varios descendientes del Fuerte Dupont de 1934, obtenido de un macho de Dupont y de una hembra de Ray Makers. También a través de Gournay, Jacques entró en contacto con Havenit, de cuyo famoso palomar se llevó algunas palomas. Jacques también compró varios campeones más, como el Capelain, un macho rodado con más de 20 primeros premios y una hembra reproductora de la línea Gaussens. La última carrera, antes de que los alemanes invadieran Bélgica y media Europa, se celebró el 5 de mayo de 1940. Con 2 hijos de la Colpar, la paloma estrella de Gournay, Tournier obtuvo las 2 primeras posiciones. Jacques fue uno de los pocos colombófilos belgas y holandeses que tuvo la suerte de no perder sus palomas durante la Segunda Guerra Mundial. Por ello, en septiembre de 1944 se dedicó a la cría intensiva, para nutrir los palomares vacíos de varios aficionados de Holanda con los que mantenía un estrecho contacto.
Las carreras de palomas se reanudaron en 1946 y en 1947 fue el gran año de Tournier, que destrozó a sus oponentes. Para el Chatteros provincial de Amberes encestó 8 palomas y consiguió las 3 primeras posiciones, superando a los temibles Huisken van Riel, que obtuvieron el 4º puesto. En revistas colombófilas se le llegó a señalar como el mejor colombófilo de Bélgica. Su prestigio fue en aumento y cada vez más aficionados, sobre todo holandeses, compraban sus aves. Pero Tournier no se conformaba con eso, quería más. Por eso fue a visitar a Tis Geuns, al que compró el macho que se convertiría en su reproductor básico, el azul Tist. También acudió a De Quezer, del que obtuvo otro macho clave para su palomar, el Pommelé de 1947. En 1948 Tournier tuvo problemas en su palomar y su rendimiento fue mediocre. Solucionados esos inconvenientes, en 1949 volvió a la cumbre. Aún así, siguió adquiriendo buenos ejemplares. Viajó a Arendonk y consiguió que los Janssen le vendieran a un hijo de uno de sus mejores machos y a una hermana completa de otro macho aún mejor. A Josh Hermans le compró unas cuantas palomas que conservaban sangre de las Bricus. Comprobamos que Tournier no se andaba con remilgos y adquiría lo mejor de lo mejor, sin importar el precio. Basta con haber oído los nombres de los colombófilos citados hasta ahora para comprobarlo. Pero sus adquisiciones no quedaron ahí. Se hizo también con la probablemente mejor hembra de Tis Geuens, el campeón de velocidad, y prosiguió. Tournier visitó el palomar de Maes y le compró varios ejemplares de origen Janssen, que unió a los que ya le había comprado directamente a los famosos hermanos de Arendonk. La amistad entre Maes y Tournier era tan íntima que intercambiaron bastantes palomas. Algunas de ellas procedían a su vez de Hendrik y Brinsels. En concreto la Princess o Princesa, que obtuvo en su carrera deportiva más de 10 primeros premios, y la azul Bechters, que consiguió más de 20. Tournier, pues, lo tenía muy claro. Buscaba palomas capaces de quedar primeras en cualquier carrera. Hacer segundo para él era perder. Su estirpe, aunque no era tan homogénea, llegó a ser comparada con la de los hermanos Janssen. En la década de 1950, Tournier, con la ayuda de su hijo, competía de marzo hasta octubre, en carreras de entre 100 y 1100 kilómetros. Por ejemplo, en 1958 consiguió los principales puestos en la afamada carrera de Quievreain, de 130 kilómetros, celebrada en abril. En el siguiente mes de mayo consiguió importantes resultados en las de Corbeil, Tours y Saint-Denis, con distancias de entre 300 y 400 kilómetros. Obtuvo además los puestos 1, 4, 8, 9, 10 y 13 en la de Orleans, en junio. Esta ya de larga distancia. Y los mejores puestos en las de Cahors, Burdeos, Vannes y Chatteros, las más importantes de gran fondo. Pero es que llegó julio y con él el temible Barcelona. Tournier inscribió lo mejor de su palomar y estuvo a punto de ganar, con más de 1100 kilómetros de distancia. Su macho llamado Eschalier quedó segundo nacional e internacional, solo superado por otro macho propiedad de Van de Vegé. Vemos pues que Tournier poseía aves capaces de ganar en cualquier distancia. En velocidad destacaron entre el mencionado año de 1958 y 1962 el Zolder de 1956 y el Klein de 1958. El Zolder procedía de un cruce de palomas de las líneas Maes y Tits. Este macho en particular ganó muchos premios en carreras de velocidad, pero además llevaba sangre de gran fondo. Sus descendientes así lo demostraron, ya que 3 de ellos consiguieron los puestos 2, 7 y 9 en el Barcelona Internacional. Estamos constatando que las Tournier no constituían una sola línea, sino varias. Por ejemplo, otra paloma importante en la historia de este colombófilo es la creadora del linaje Balk.
Sus descendientes ganaron prácticamente todos los campeonatos y carreras belgas. El Valk de 1953, hijo directo del Azul Tits y del Azul Whitpen de Maes, consiguió muchos premios, entre ellos un primero y un segundo provincial. Como reproductor fue aún mejor que como volador. Sus hijos más famosos fueron el Scherpog, el Von Valk, el Ballet 337 y probablemente el más famoso de todos, el Valje, conocido como uno de los mejores reproductores. Su madre fue la Von Duibundé, de 1954, que ganó más de 30 carreras con más de 700 kilómetros, incluyendo 7 primeros premios en el Barcelona Regional. El Valje era especial en distancias extremas. Una nueva incorporación al Palomar Tournier fue el Vitoger de 1965. Jacques compró este macho a Zeulemans, el campeón de Berlar. Se convirtió en su nuevo reproductor base. Sus hijos más famosos fueron el Donqueren, el Azul 55 y el Azul 192. Ganaban carreras de entre 100 y 1000 kilómetros, y todos fueron muy buenos reproductores. El Donqueren fue el padre del Bourgasque, de 1976, primero provincial de Borges y quinto nacional de Saint-Vicent. Esta paloma fue la madre del Barcelona 4, un macho de 1977, primero provincial, 10º nacional y 16º internacional del Barcelona. Este macho excepcional en vuelo fue el abuelo del Montauban de 1986, primero provincial en Cahors y cuarto provincial en Montauban, y del Jackpot, primero de Chartres contra 19.000 palomas. La raza Tournier presenta una variedad de colores dadas las múltiples líneas que utilizó para su creación. Aparte de los excepcionales Val, Klein, Zolder, Baron y otros, Tournier crió muchos campeones. Su legado fue continuado por su hijo Edmond.